Hola amigos, hoy compartiremos la lección de la escuela sabática con ustedes. Mi nombre es Minarsi Javier. Y el mío, Alicia Chan. Bien, pero antes de nosotros comenzar, vamos a inclinar nuestros rostros y a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, te pedimos tu bendición y tu dirección para poder comprender tu santa palabra. Envuélvenos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta semana tuvimos una lección muy interesante que se titulaba ¿Por qué se necesita interpretación? Pero estamos hablando específicamente de la palabra de Dios. Fíjate, no es lo mismo que un niño lea un párrafo o que un abogado lea un documento. O sea, siempre hay diferencias, o que una persona estudiada o una que no estudiada lea un párrafo, porque cada quien tendría una interpretación un poco diferente. No es lo mismo que tú leas un párrafo en tu idioma natal o que lo leas en otro idioma. Hay personas que prefieren ver, por ejemplo, las películas en el idioma original en que se ha grabado, porque siempre cuando hay traducciones, entonces tenemos que interpretar y algunas cosas se pierden allí. Esto es totalmente aplicable también a la palabra de Dios. A veces hay que interpretar, pero depende cómo nosotros hagamos esa interpretación, va a entender realmente lo que Dios quiso decirnos o no. Así es, y todos los factores afectan a la hora de nosotros interpretar la Biblia. Y esto es perfectamente aplicable a la Biblia y nadie puede leer la Biblia en una forma absolutamente neutral. Todos nosotros de alguna manera tenemos ideas diferentes, tenemos preconceptos, tenemos experiencias y cada uno va a darle una interpretación diferente a la Biblia. Y por eso es muy importante este tema de la interpretación, porque si en este tema no se dejan las cosas claras, puede ser que haya mucha confusión sobre algunos temas muy importantes para nuestra salvación. Claro que sí. Y en esta semana tuvimos títulos como ¿qué afecta nuestra interpretación? Las presuposiciones, las traducciones del original, el asunto cultural, también el tema de la cultura, el pecado también, y por qué se necesita interpretación. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver el primer título allí, las presuposiciones. Una presuposición es cuando nosotros tenemos ya una idea preconcebida de algo, que muchas veces quedamos chasqueados. Por ejemplo, en la Biblia se presentan algunos personajes que tenían una idea y que luego quedaron chasqueados porque no era eso. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1, en la palabra de Dios hay un versículo que quiero leer. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, esperaba que Jesús fuera ese Mesías que ellos pensaban y que ellos habían malinterpretado y se habían creado una presuposición, una idea errónea, leyendo los escritos bíblicos que habían en ese entonces, que era el Antiguo Testamento, las profecías sobre el Mesías. Y ellos pensaban que Jesús iba a venir, que ese Mesías iba a venir, iba a establecer un reino en la tierra y que ellos iban a ser el pueblo que él iba a liberar del yugo que ellos tenían, que era el imperio romano en ese tiempo. Sin embargo, allí vemos un cuadro en la palabra de Dios donde están los discípulos y mirando al cielo, viendo que Jesús se va y con ese interrogante en su cabeza, óigame, pero ese no fue el Mesías que nosotros esperábamos. Chasqueados. ¿Por qué? Porque ellos se habían hecho una idea según la interpretación que habían tenido. Así es. A la hora de interpretar la Biblia, nosotros también estamos influenciados por nuestra experiencia. Nadie que lea la Biblia lo va a hacer con la mente en blanco. Por supuesto que nosotros vamos a tener nuestras ideas y vamos a dejarnos llevar por algunas experiencias o preconcebidas que nosotros hemos tenido. Entonces,
de alguna manera, siempre un lector cuando lee un libro y más la Biblia, pues trae sus ideas. Claro. Fíjate que esas ideas que tenían, vuelvo a los discípulos y vuelvo a los judíos, esas ideas que ellos tenían preconcebidas sobre el Mesías, le nublaron tanto a ellos la mente y la vista que ellos no pudieron reconocer a Jesús, porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Porque ellos dijeron, no, es que según la idea que tenemos del Mesías, lo que hemos interpretado en los escritos no es este, porque nosotros pensábamos que iba a venir a gobernar y a liberarnos, y no les reconocieron. O sea, ¿qué nos deja eso nosotros entonces de aprendizaje? Que nosotros no debemos de hacernos ideas erróneas por lo que nos hayan dicho. Vamos a leer la palabra de Dios pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos aclare, ¿verdad? Perfectamente. Y vamos a leer un versículo donde nos dice Juan 16:13. Y creo que este versículo es muy, muy importante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos hará entender. Claro, no estamos solos, por supuesto que como siempre van a influir algunas ideas en nosotros, pero nosotros debemos siempre pedir al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar la Biblia de una manera que no influya tanto y de una manera correcta para que no nos lleve a tener ideas extrañas y que después nosotros nos sintamos frustrados, nos sintamos engañados, pero ha sido porque tal vez hemos nosotros creado preconceptos y hemos esperado algo o pensado algo, y cuando lo leemos pues y cuando sucede algo vemos que no era así. Entonces tenemos nosotros que estar bien conscientes de que al momento de leer nuestra Biblia debemos de pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender, y Él va a abrir nuestra mente y Él nos va a hacer entender, y tenemos que ir con un corazón abierto, un corazón honesto, dispuestos con humildad para que el Espíritu Santo nos dirija y quite esas ideas de nuestra mente que nos pueden llevar por un camino erróneo. Claro, entonces, ¿qué aprendimos de este título? Que no debemos crearnos ideas, presuponer nosotros, sino pedir siempre la dirección del Espíritu Santo a la hora de estudiar la palabra de Dios. Y así vamos a entender correctamente lo que Dios ha puesto allí para nosotros. Así es. Entonces pasamos al segundo título, las traducciones del original. Siempre que uno traduce algo, uno tiene que tratar de captar la idea del escritor original en ese idioma y plasmarla en el idioma al cual usted está traduciendo. Eso sucede en los cantos. Cuando traducimos un canto del inglés o del portugués al español, tenemos a veces, como las palabras a veces no cuadran, tenemos que buscar palabras que sí cuadren y que lleven la misma idea de lo que lleva las letras de ese canto. Entonces pasa con la Biblia. Fíjate que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, no fue escrita en ninguno de los dialectos que conocen, por ejemplo en Guatemala, que es tu país, o aquí en México. No. La Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreos, y son lenguas que realmente hoy en día no existen muchas personas que pueden hablar o entender fluidamente este lenguaje. Entonces tienen que recurrir a interpretar más o menos en el momento qué quiso decir ese escritor. Eso es lo que sucede con la palabra de Dios. Claro, son idiomas muy antiguos, los cuales muy pocas personas lo hablan. Y sabes que la Biblia es el libro que más se ha traducido en todo el mundo. Claro. Así es. Hay un versículo en 1 Corintios 14, 27, 28 que dice de la siguiente manera: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
sea, cuando alguien llega a la iglesia y habla un idioma diferente, tiene que tener obviamente un intérprete para que los demás puedan entender. Y si no, que esa persona no se pare a hablar porque nadie va a entender. Yo he visto en algunas campañas evangelísticas que han traído personas que predican solamente en inglés, por ejemplo, a un lugar donde solo se habla español y han tenido que poner un traductor para que se pueda entender el mensaje. Pero he visto que ese traductor toma las palabras o la idea que dijo aquel predicador en ese otro idioma y esa idea la transmite, tal vez no con las palabras exactas, porque a veces si traduce con las palabras exactas no se entiende bien en el otro idioma. Eso sucede con la palabra de Dios. Hay muchas traducciones, hoy tenemos muchas versiones de la Biblia y hay que tener mucho cuidado porque hay muchas traducciones que no son tan leales, que se desvían un poco, pero eso vamos a hablar más adelante. Las traducciones tienen dos inconvenientes básicos. Las palabras originales no siempre tienen correspondencia exacta en el idioma al cual se quiere traducir. Y el traductor siempre está a veces influenciado por la cultura del lugar de donde él es. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a decir que viene un predicador de Estados Unidos con sus influencias de allá y predica. El traductor de acá tiene influencias y de acuerdo a las influencias que tiene culturales, él traduce también. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con la versión que nosotros estudiamos. Así es, pero es muy importante saber que aunque la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas, y es muy importante saber que aún el mensaje es el mismo para todos. El mensaje no ha cambiado, el mensaje de salvación, el mensaje de la creación, el mensaje de la segunda venida. Todos esos mensajes, así como fueron para ese tiempo, siguen siendo para nosotros. Y eso debe de quedar muy claro para nosotros. En 1 Corintios 12, 7 al 10 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad en el mismo Espíritu, a otros el efectuar milagros y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Así que muchos de los que han interpretado la Biblia o los que han traducido la Biblia, nosotros debemos de confiar que esos hombres han sido guiados por el Espíritu Santo y que el Señor ha dado ese don especial, porque no cualquiera tiene ese don de traducir, ¿verdad?, la Biblia, y que el Espíritu Santo le guíe. Entonces estos hombres que han traducido la Biblia han sido inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y también han sido dotados de este don tan especial que es el de interpretación de lenguas y diversos géneros de lenguas. Claro, y entonces tú me dirías, bueno, y entonces, ¿cómo yo sé qué versión es más fiel o esto? Y me enredas un poco allí, pero bueno, siendo conscientes nosotros de estas limitaciones que hay entonces a la hora de traducción de la Biblia, porque fue escrito en hebreo, en arameo y en griego, entonces lo que nosotros te podemos aconsejar es que busque siempre varias versiones de la Biblia. Tal vez no puedas comprar 3 o 4 versiones de la Biblia en físico, pero ahí en internet hay páginas donde tú puedes buscar un mismo versículo en diferentes versiones. Y si lees ese mismo versículo en 3 o 4 versiones, vas a ver que aunque lo diga en palabras diferentes, el tema principal es el que Dios quiso dar. Ahí vas a poder entonces captar realmente lo que Dios quiere decirte. Bien, y pasamos al siguiente tema, ¿verdad? Las traducciones... seguimos en el mismo tema. Las traducciones al original. Bueno, siempre que se traduce en cuestiones de la Biblia, hay 3 formas de traducir. Está la formal, la dinámica y la parafraseada. En una versión de Biblia se utiliza un tipo de traducción, por ejemplo la formal, en otra se utiliza la dinámica, en otra se utiliza la parafraseada.
y siempre se distinguen una de la otra. Y es allí donde usted dice, bueno, pero es que yo leo en la Biblia de mi esposa, yo leo y dice de una forma y en la Biblia mía dice de otra, ¿verdad? Es por la forma, el estilo de traducción. Entonces, el formal es fiel y leal al idioma original. Un ejemplo, vamos a agarrar de ejemplo el versículo 4 del capítulo 2 de Juan, que dice así: Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero vamos a concentrarnos en la partecita que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice la versión formal. Pero fíjense, está la traducción dinámica, que esa se enfatiza al significado en la traducción idiomática. Entonces, en esta, fíjense cómo dice este versículo. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Fíjense que aquí cambió un poquito. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Cambió un poquito, pero nosotros estamos viendo que la idea es la misma de la pregunta. Ahora, la parafraseada es expresado en idioma coloquial, en el idioma donde se escribió la Biblia. Siempre en diferentes países se utilizan palabras que son muy de ese lugar, ¿verdad? Entonces, en el coloquial interpretado se tiende mucho a modernizar los términos para que nosotros supuestamente podamos entenderlo, pero hay que tener mucho cuidado con estas versiones. Vamos a leer el mismo versículo en ese estilo de traducción parafraseada. Jesús le respondió, Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Fíjense que ahí cambió la forma en que le dice a la madre, ese no es nuestro asunto. Y se nota que aquí, bueno, se hace un poquito más moderno, pero se torna un poquito como más duro la respuesta de Jesús. Es ahí donde está la diferencia. Entonces por eso es que tenemos que comparar diferentes versiones bíblicas para poder nosotros sacar el extracto realmente de lo que quiso poner allí, plasmar nuestro Dios, con dirección del Espíritu Santo, obviamente. Así es. Y bueno, quizás las dos últimas, la dinámica, la parafraseada, pareciera que son más fáciles de entender, ¿no? Porque están más adecuadas a nuestro tiempo, a la manera en que nosotros nos comunicamos y hablamos. Pero algunas podrían estar muy influenciadas por la interpretación de la persona que hizo la traducción. Así que para nosotros hablar de temas doctrinales o de temas más profundos, es recomendable usar la formal, y la formal podemos, ¿cuál es la formal? ¿Qué Biblia o cuál? La Biblia Reina Valera 1960, sí. Esa tiene una traducción formal que es más literal, es mucho más pegado a lo que realmente se quiso decir en ese momento, porque han habido mucha traducción y quizás se ha ido modificando el sentido que el autor quiso decir en ese momento, o a veces colocamos nosotros palabras que Dios nunca quiso dar en ese mensaje, que jamás las quiso decir, o sea que ese no era el mensaje que en ese momento se quería dar. Pero por eso debemos de tener muchísimo cuidado al momento de nosotros escoger qué Biblia vamos a leer y pues tratar de que sea la más apegada a lo literal, que puede ser que eso se nos complique un poco entenderla, porque hay versículos que sí nos cuestan más comprender de qué quiere decir, pero por eso nosotros debemos de hacer un estudio profundo del tema que nosotros queremos sacar de la Biblia o de ese versículo, porque no es lo mismo agarrar la Biblia y leer 5 capítulos y que yo no sepa ni qué decían, a que yo realmente me enfoque en cada uno de ellos, y que aunque me cueste entenderlo, entonces yo lo estudie y me dedique, lea el contexto, lea la historia, lea el momento en el que estaba sucediendo, qué estaba pasando, porque por eso hay mucha confusión, porque muchas personas agarran un texto pero no saben el contexto que había en ese momento. Entonces por eso es tan importante eso de que el mensaje sea lo más fidedigno que se pueda para extraer
lo mejor de la Biblia o el mensaje que realmente nos quisieron dar. Claro, es muy importante. Y vamos entonces a pasar al asunto cultural. ¿Será que la cultura en que escribieron esos escritores marcaba la forma en la interpretación bíblica? Plasmaban, ¿será que ellos plasmaban allí la forma de pensar del lugar de su procedencia? Claro que sí. Por ejemplo, en el entorno hebreo se le podía adjudicar una acción a alguien que no cometió. Y tú dirás, bueno, pero eso no es justo. Pero que no cometió, pero que permitió que alguien cometiera en su presencia o que él podía dominar y no dominó allí. Es por eso que en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar algunos textos que nos toman a decir, ¿cómo? Y Dios permitió eso. Por ejemplo, vemos que en la palabra de Dios dice que y Dios endureció el corazón de Faraón y no dejaba ir al pueblo de Dios. ¿Será que Dios mismo endureció él el corazón para hacerle quedar mal a Faraón y castigarlo? Vemos otros textos donde, por ejemplo, la palabra de Dios dice que David mató a Urías por la espada de David, pero fue David que enterró la espada. No, él envió a otro, pero él permitió que sucediera. Pero eso es porque en la cultura hebrea se adjudicaba esas acciones a la persona, no solamente que lo hacía, sino a la persona que permitía que sucediera eso. Entonces, esto podría afectar en el momento de la escritura, y tenemos nosotros que ir al contexto, que estudiar el trasfondo cultural que tenía el escritor para nosotros poder entender realmente lo que él quiso decir a la hora que escribió ese párrafo que estamos leyendo, ¿no? Así es a lo que me refería hace un momento, no equivocarnos, porque quizás algunas cosas que están escritas en la Biblia fueron en un momento preciso y para un pueblo específico o para un motivo específico, que si bien nos puede ayudar a nosotros en este tiempo para algunos acontecimientos o algunas dudas que nosotros podamos tener, sí, pero también debemos de estar bien seguros del contexto o por qué fue o qué sucedía y estudiar un poco más acerca de las culturas para no equivocarnos o pensar que Dios lo hizo. Por ejemplo, en Hechos 8:30-31 nos habla del etíope. Dice, cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El etíope no entendía la Biblia en ese momento y él necesitaba que alguien le explicara. Claro, él era de otra cultura y tenía ideas diferentes de las cosas. Tenía pensamientos diferentes. Entonces él decía, es que no entiendo, no comprendo qué sucede o qué pasa. También cuando Pablo fue a Atenas, eso lo encontramos en Hechos 17, 22 y 23. Y dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois extremadamente religiosos, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios desconocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a eso os vengo a anunciar. En el contexto ahí se encuentra que los atenienses no entendían y no comprendían lo que Pablo les estaba diciendo. Pues claro, ellos tenían otras ideas y tenían otra cultura muy, muy, muy diferente a donde venía Pablo. Entonces cuando Pablo viene a hablarles de temas desconocidos y de temas que ellos veían de otra manera, recuerden, ellos tenían otros dioses, tenían otra cultura, tenían demasiados dioses. Y entonces cuando Pablo viene y les habla a ellos de una manera diferente, obviamente tiene que ver la cultura. Y esto pasa con muchas personas cuando nosotros nos acercamos a hablarles de Dios. Ellos traen una cultura, ellos traen ideas, ellos traen creencias arraigadas
las cuales no le permiten ver más allá de lo que realmente está escrito, porque les han enseñado de una manera, les han mostrado la verdad de una manera diferente. Entonces cuando uno les trae una palabra de Dios o les trae un texto, pues obviamente les cuesta entenderlo muchísimo. Por eso nosotros debemos de tener mucha paciencia al momento de estudiar la Biblia, pero también al momento de llevar el mensaje, de enseñar a otros. Mucha paciencia, porque quizás no lo van a entender al principio y van a rechazar y van a estar confundidos, pero por eso nosotros debemos de enseñar a que siempre el estudio no sea lo que otro te dice, sino lo que tú estudias y lo que la Biblia te dice a ti. Claro, y como decía un pastor que esta mañana estaba escuchando la lección con él decía, yo mismo, un pastor decía, yo mismo, hay textos de la Biblia, estoy estudiando tal capítulo de la Biblia y todavía no he logrado entender bien el mensaje de allí. Y usted pudiera decir, bueno, un pastor debe entenderlo todo. No, pero él dijo, y yo sigo estudiando y orándole al Señor, lo voy a leer varias veces más, le voy a pedir al Espíritu Santo que me lo explique. Yo sé que en un momento voy a entender realmente lo que Dios quiere decir a través de ese versículo. Lo que pasa es que usted a veces y yo lo que hacemos es que leemos una vez un versículo y ya queremos entenderlo así. Y a veces para entenderlo hay que ponernos en contexto, ver cuál era la cultura que envolvía al escritor, cuál era la historia que se estaba desarrollando en el momento. Y también hay versículos que podemos ver la interpretación yendo a otros textos también de la Biblia, haciendo conexiones. Pero lo más lindo y lo más bonito de todo esto es que no importa de qué cultura seamos o de dónde vengamos o qué ideas tengamos. Dice en Hechos 17:26, y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia. Y de una misma sangre ha hecho todos los hombres. Todos tenemos un mismo linaje y las escrituras siguen siendo las mismas y nos van a ayudar a todos, no importa la cultura, la época o el tiempo o el momento en que nos encontremos. Si hay temas tan importantes como la salvación, que la salvación les importaba a ellos en aquel tiempo, en aquella cultura, y nos sigue importando a nosotros también. Entonces yo creo que un tema como la salvación es un tema sumamente importante, el cual nos une y nos liga, porque todos somos de la misma sangre y traemos un mismo linaje, y eso es maravilloso. Y todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos sigue ayudando a todos, no importa nuestra cultura, y cuando el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro que sí. ¿Y será que el pecado afecta nuestra forma de interpretar la palabra de Dios? Claro que sí. Es una barrera de lo más importante que podemos encontrar entre el intérprete y el lector de la palabra de Dios, es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos afecta de una forma directa. Porque por el pecado tenemos en nuestro corazón orgullo, tenemos autoengaño, tenemos dudas que no nos dejan entender, tenemos desobediencia, el amor a nuestra propia opinión. Puede ser que usted tenga una opinión y usted vaya a la Biblia solamente a buscar un texto para apoyar esa opinión que usted tiene. Y fíjate que hay muchas personas que sí encuentran y agarran textos y lo sacan de contextos para ello apoyar la opinión que tienen. Así que sí, nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado, puede afectar directamente en la forma en que nosotros interpretamos la palabra de Dios. Por supuesto. Y en Juan 12:42 y 43, ahí encontramos algo muy importante. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto es muy impactante, porque así es y sigue, si fue en ese tiempo, sigue siendo en este mismo tiempo. O sea, muchos al momento de leer la Biblia únicamente leen
interpretan lo que les conviene y lo que quieren realmente creer o pensar que es así. ¿Y para qué? Para seguir con la misma vida, aunque sepan la verdad y aunque sepan cuál es la realidad de la Biblia, cuál es la verdad o el enfoque que ese texto tiene o quiere darnos. Muchos de ellos esconden esa verdad. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder la gloria, ¿sí?, de los hombres. Prefieren más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso es así. O sea, hay mucha verdad que muchos han escondido, que muchos ocultan o que no quieren ver o que no quieren creer. Por supuesto, tenemos una naturaleza pecaminosa que ha dañado también nuestros pensamientos y estamos tan influenciados de esa naturaleza pecaminosa que al momento de leer la Biblia, pues obviamente nos vamos a dejar llevar por esa naturaleza pecaminosa que muchos, el autoengaño, la duda, el orgullo pueden ser armas muy, muy letales al momento de nosotros estudiar la Biblia, porque con eso, con todos esos sentimientos que probablemente se puedan albergar en nosotros, al momento de leer la Biblia van a influenciar bastante, porque siempre va a ser primero yo, después yo y de último yo. Y entonces siempre vamos a querer beneficiarnos nosotros y vamos a esconder la verdad para seguir en nuestro pecado. Claro que sí. Y bueno, para nosotros leer la palabra de Dios y estudiarla, nosotros tenemos que tener fe. Y ahora vamos a leer lo que fue el texto, ¿verdad?, de toda la semana, que se encontró en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios, y nos acercamos por medio de su palabra, ¿verdad?, crea que le hay, o sea, crea que sí, que Dios existe y que es real. Crea que sí, que Dios obra para nosotros, para bien de nuestra alma. Y que Dios es galardonador, que crea que Dios es quien beneficia al ser humano. Si no creemos eso, entonces nos podemos acercar a la Biblia con mucho pecado, con mucho orgullo, con muchas de las cosas que nosotros tenemos, y ser como el enemigo, que se sabe toda la Biblia, sin embargo, no guarda nada ni hace nada. Él sí cree y sabe que Dios está en el cielo porque Él los conoce, pero no se arrepiente. Entonces la idea es que nosotros podamos entender para poder arrepentirnos de todo nuestro pecado. Debemos acercarnos con fe y sumisión, dispuestos a dejarnos cambiar y moldear por la Escritura. Y ese es el problema, que a veces nosotros vamos buscando apoyar nuestro propio orgullo en la palabra de Dios y para sentir que estamos bien. Y ahí eso es lo que nos dice que estamos mal, pero muy mal. Sí, o muchísimas veces lo hacemos para apoyar alguna idea errónea que tenemos y empezamos a buscar textos y sacar de contexto algunos textos, porque si la Biblia no se lee bien y no se interpreta bien, hay muchos versículos que pueden sacarse de contexto y pueden armar doctrinas y muchas cosas con un solo versículo, porque hay versículos en la Biblia que hay muchos que tienen diferentes ideas de verlo, ¿no? Muchísimas formas de que nosotros podemos interpretar un texto de la Biblia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de leerla y no salirnos del contexto y no sacarlo de lo que realmente quería decir para apoyar nuestras ideas, para apoyar algún preconcepto que nosotros tengamos, ¿no? Sino que dejar que el Espíritu Santo nos guíe en toda la verdad y que Él pueda ayudarnos a abrir nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros podamos encontrar la verdad absoluta y dejarnos guiar únicamente por Él. Y dejar esos sentimientos de duda, de autoengaño, de orgullo a un lado y pedirle al Señor que nos ayude a quitarlos de nosotros, esos sentimientos, para que no obstaculicen al momento de acercarnos a Dios y leer la Biblia. Claro, y es fácil nosotros ver en la palabra de Dios y decir, ay, ¿por qué los líderes religiosos y los judíos que trataron así a Jesús y
y bla, 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 y nos ponemos en esa actitud, pero nosotros podemos tener la misma actitud al leer la Biblia si venimos con orgullo y no aceptar tampoco las verdades del cielo, llevar nuestras propias verdades, entre comillas, distorsionadas, porque estamos en desconexión del Padre Celestial, y ahí es donde se mete el enemigo. Entonces nos cambia esas ideas y lo que hace es que nosotros hagamos un camino erróneo que no va a ser bueno para nuestras vidas. Así es, porque como decía el texto bíblico, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que siempre que vayamos nosotros a abrir la Biblia y a estudiar nuestra vida, debemos hacerlo con mucha fe, creyendo que realmente este es el libro verdadero, y que esa es nuestra lámpara, y que esta es nuestra luz, y que el único que nos puede guiar a toda verdad es el Espíritu Santo. Si usted tiene alguna duda, le han enseñado, o durante toda su vida ha tenido diferentes creencias y tiene dudas, lea su Biblia. Quizás al principio se le va a dificultar, pero si empezamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos envíe al Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar, el Señor va a hacer esa obra para nosotros y vamos a poder entender realmente qué es lo que nos quiere decir y cuál es la verdad. Esto nos guía a la verdad. Esta Biblia nos guía a la verdad, porque esto es palabra del Señor, no es palabra de hombres. Cada uno de los que escribió la Biblia fue inspirado por el mismo Dios. Bien, entonces vimos que tenemos que creer en la palabra de Dios y saber que es verdad lo que dice la palabra de Dios. Confiar en Dios y pedir la dirección del Espíritu Santo para estudiarla. Pero vamos a cerrar esta sección porque se nos acabó el tiempo, y les vamos a dejar un texto que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 83. Preguntas tú: ¿qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de las investigaciones tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las Escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor. Y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazón para que Dios pueda entrar en tu corazón. Dios te bendiga. Fue un placer haber compartido estas palabras con ustedes. Nos despedimos. Hasta la próxima.